El Madrid, en una tarde inspiradísima, es dueño absoluto de la situación frente a un rival de tan reconocida clase como en Copa. Remata el primero de esta forma magistral. El proceso de renovación del conjunto madrileño tras su época dorada dio a mediados de la década de los 60 con una generación que también conocería el éxito nacional e internacional. Era una delantera compuesta por jugadores españoles y varios canteranos, y les bautizaron como los Yeye. Gento fue el nexo de unión entre las dos épocas y al cántabro le acompañaron en la delantera durante unos años fantásticos Serena, Mancio, Grossi y Velázquez. Serena fue un extremo diestro hábil, veloz, fino en el regate y con buen toque de balón para poner centros con rosca. Criado en el club desde infantiles, aprovechó las numerosas lesiones de Félix Ruiz para hacerse un hueco en el 11. Cuando jugaba él, Amancio partía desde dentro para llegar a posiciones de delantero. El gallego fue un jugador majestuoso, un futbolista desequilibrante, imprevisible, muy habilidoso y buen rematador y magnífico de cara a gol. En la punta estaba Grosso, que heredó el dorsal de Di Stéfano, aunque no era un orieta al uso puesto que retrasaba su posición para abrir huecos en la zona del 9. El capitalino destacaba por su astucia, su dinamismo, su llegada a gol desde atrás y su enorme esfuerzo y sacrificio. En la zona izquierda, acompañando a Gento, se ubicó Velázquez, un interior con gran clarividencia, elegancia e inteligencia y con una calidad y precisión en el pase maravillosa. Miguel Muñoz les dio la alternativa a la jornada liguera número 15 de la temporada 1965-1966 cuando visitaban el Luis Ichar. Por su parte, en la Copa Europa aparecieron en las semis contra el Inter de Lenio Herrera. En la ida, en Chamartín, un tanto de Pirri dio alas para la vuelta, donde se igualó a 1 con un gol de Amancio. En la final de lo que supondría la sexta Copa Europa para las vitrinas merengues, el frente ofensivo se encargó de remontar al Partizan de Belgrado, con un tanto repleto de calidad y habilidad del gallego y con un trayazo desde la lejanía de Serena. Con la llegada de los años 70, varios componentes del plantel Yeye dejaron paso a los fichajes y además se produjo la retirada de Paco Gento tras 18 temporadas en el club. Procedentes del Racing de Santander llegaron dos sensacionales atacantes, Ico Aguilar por casi 16 millones de pesetas y Carlos Alonso Santillana. El primero fue la incorporación estrella, y se trataba de un extremo veloz, técnico, refinado, habilidoso, con una gran precisión en su bota, pero algo frío y miedoso. Mientras que el segundo actuaba como 9, siendo sus mejores habilidades la potencia en el salto y el remate de cabeza, el oportunismo, la garra y la astucia dentro del área. Los dos, junto a Mancio, que seguía a un nivel altísimo, formaron un tridente atacante con grandes resultados entre 1971 y 1975. La retirada de Gento supuso un tramo a la banda izquierda blanca que no dio con un sustituto de garantías pese a pasar por allí zurdos como los argentinos Anzar de Guerini o el murciano Macanás. Por ello Muñoz decidió cambiar de costado en numerosas ocasiones a Aguilar, que era diestro y jugaba como ala por esa banda. En su primer año conquistaron la liga tras aventajar al Valencia en 2 puntos, y después de brillantes partidos de los tres, en la segunda vuelta como ante la Real Sociedad, el Español y la Unión Deportiva Las Palmas en casa, o lejos de la capital frente al Sabadell y el conjunto Che en un choque clave gracias a un tanto fundamental del extremo cántabro. Después de un mal año en la temporada 1972-1973 y una Copa en 1974, accedió al cargo Miljanic para cosechar un gran doblete en la campaña 1974-1975. El trío formado por el gallego y los dos cántabros siguió contando para el yugoslavo, logrando entre otros triunfos para el campeonato liguero ante el Betis en el Bernabéu y en el Villamarín, el Elche con un doblete de Santillana o el Real Club Deportivo Español. Además, en la final de Copa que se ganó el Atlético de Madrid volvieron a reunirse en el césped en los últimos minutos de la prórroga tras entrar Aguilar al campo por Roberto Martínez. La siguiente gran tripleta, que surgió en 1979 y que duraría hasta 1982, estuvo formada por Juanito, Santillana y Cunningham. El malagueño se volcaba a la derecha para desplegar su enorme talento, velocidad, habilidad, picardía, intuición, personalidad ganadora, carácter arrollador y eficacia goleadora. Por su parte, el extremo zurdo británico fue un futbolista técnicamente sublime, muy elegante en su juego, rápido, elástico, con gran dominio de balón y un disparo poderoso y preciso. Un nuevo inquilino se sentó en el banquillo de la entidad blanca para la temporada 1979-1980, Bujadín Boskov. Junto a él firmó el inglés, tras abonar 123 millones de pesetas por su traspaso al West Bromwich Albion, el Real Madrid de Luis de Carlos. Esa campaña fue el mejor de la delantera, que se hizo con otro doblete nacional. En el torneo liguero dominaron con su talento y eficacia anotadora, quedando como víctimas un Valencia que encajó 2 goles de Cunningham y 1 de Santillana en el Bernabéu, el Barça que sucumbió por 3-2, el Hércules que se llevó 5 en una gran noche del Ariete cántabro, el Málaga que recibió 4 tantos en su feudo, la Unión Deportiva Las Palmas que vio como Juanito le firmaba un hat-trick, el conjunto culé en el Camp Nou que vivió un partido antológico de Cunningham que desquició a Zubiria, o el Athletic Club que presenció la lino merengue después de un 3-1 en el mes de mayo.
En la Copa no se les pudo ver hasta las semifinales, pero fue un duelo decisivo contra el viejo rival capitalino. El encuentro llegó a la prórroga y a la tanda de penaltis el Real Madrid venció a los rojiblancos errando en inglés pero acertando sus dos socios de ataque. 15 días después, en la mítica final contra el Castilla, el trío de ataque cuajó un excepcional papel con Juanito marcando en 2 ocasiones y Santillana en una. Un año más tarde, su decepción fue tremenda en la final de la Copa Europa contra el Liverpool, donde formaron el eje ofensivo pero no consiguieron batir al guardameta red Ray Clemens. Su última gran actuación fue en la final de la Copa del Rey de 1982, en la que el conjunto madridista se impuso en Valladolid por 2-1 al Sporting Gijón de los Maceda, Jiménez, Joaquín o Ferrero. El Real Madrid acumulaba 2 campañas de sequía total de títulos hasta que la temporada 1984-1985 volvió a colocar 2 nuevos entorchados en la sala de trofeos de la entidad. Ese curso tomó las riendas del banquillo Amancio, aunque no terminaría todo el año futbolístico siendo sustituidos por el apagafuegos Moloney. Además, se incorporaría al equipo Jorge Valdano, que integraría una formidable delantera junto a Butragueño y Santillana. El ariete cántabro era el veterano, y junto a él estaban una joven promesa de la cantera que llevaba 10 meses en la primera plantilla y un futbolista argentino fichado del Real Zaragoza. El buitre empezaba ya a dar muestras de su fantasía, astucia, desborde en espacios reducidos, olfato de gol, sangre fría, inteligencia y una pausa en el área rival que desesperaba a los zagueros. Por su parte, el sudamericano fue un jugador hábil, escurridizo, magnífico en la definición y con espacios y eficiente de cara al marco contrario. En el campeonato de Liga las cosas no funcionaron y el conjunto blanco centró sus esfuerzos en la competición continental, la Copa de la UEFA. El trío se estrenó en la vuelta de los 16avos de final contra el Rijeka yugoslavo y luego, en octavos, se midieron al Anderlecht. Los belgas doblegaron con contundencia a los merengues en Bruselas y en la vuelta debía realizarse una gesta, y se logró. Los 3 delanteros titulares en esta ocasión jugaron a un nivel excelso y colaboraron con 5 de los 6 goles del Real Madrid. Butragueño hizo un hat-trick y Valdano un doblete en el día que nació el miedo escénico del Bernabéu. Por distintas circunstancias no volvieron a coincidir hasta la final, pero en el partido de ida contra el Videoton húngaro resultaron decisivos otra vez. Santillana y Valdano anotaron una vez cada uno y con otro gol de Mitchell sentenciaron el título europeo, aquel año, pese a caer en la vuelta en el Coliseo merengue por la mínima. Aquel verano de 1985 acababa de acceder a la presidencia Ramón Mendoza, y entre sus fichajes hubo un mexicano del Atlético de Madrid de nombre Hugo Sánchez. El azteca junto a Butragueño formaría uno de los mejores dúos atacantes de la historia del fútbol español. En el siguiente lustro el Real Madrid conquistaría 5 ligas, una Copa de la UEFA, una Copa del Rey y 3 Supercopas de España, y en buena parte se debió a estos 2 prolíficos anotadores. El mexicano, firmado del viejo rival de la ciudad tras un traspaso puente con la UNAM, fue un ariete formidable. Un artillero rematador como pocos en la historia del balompié mundial. El área era su parcela natural y si el balón le llegaba, la efectividad para introducir el balón en la portería era altísima. Era un futbolista zurdo y también descollaba los tiros libres. Su copenetración con Butragueño fue extraordinaria y se tendían a las 1000 maravillas casi sin mirarse. Consiguieron más de 200 goles en esos años, aunque la espina clavada que se les quedó para siempre fue no poder obtener la tan ansiada Copa de Europa. La Liga regresó a Chamartín después de 5 temporadas y se logró arrollando a sus rivales. Hugo y Butragueño marcaron 32 de los 83 tantos del equipo, y además el mexicano fue el pichichi de la competición. Dejaron grandes partidos para la hemeroteca, como ante el Athletic con un doblete del Azteca, el Sevilla con los 2 tantos del canterano, un 5-1 a Las Palmas con ambos interviniendo en 4 dianas, o el 3-1 al Barcelona en casa que sentenció prácticamente la Liga. Pero su gran papel no se redujo al campeonato nacional, sino que en la Copa de la UEFA volvieron a deleitar con brillantes encuentros. Frente a la AEK de Atenas ayudaron a pasar en la vuelta con 2 goles, pero fue el choque contra el Inter de Milán donde dieron lo mejor de sí mismos. Después de perder 3-0 en el Giuseppe Meazza, hacía falta otra remontada heroica, y con un 5-1 en Madrid con doblete de Hugo incluido se obtuvo. Días más tarde la final quedó encarrilada en el Bernabéu al ganar al Colonia por el mismo resultado que contra los Nerazzurri y con una excelente labor de los atacantes. En los 2 cursos posteriores con el neerlandés Leo Beenhakker al mando de las operaciones llegaron otras 2 ligas. La dupla resultó incontenible para los rivales y Hugo aumentó su palmarés individual con otros 2 premios de mejor artillero del torneo. En la temporada 88-89 al título de liga se añadieron esta vez el de la Copa del Rey y la Supercopa de España para obtener 3 trofeos en el mismo curso desde 1957. La Supercopa se ganó al Barça por un global de 3-2 y con Hugo mojando en la ida en casa y Butragueño anotando un tanto clave en el Camp Nou. En la Liga la gran pareja hispano-mexicana se lució en campos como Sarriá, La Condomina o La Romareda, además del Bernabéu, y los blancos aventajaron en 5 puntos al FC Barcelona. Por su parte en el torneo del CAO fueron básicos a partir de las semis contra el Atlético de Madrid.
En el Vicente Calderón se venció por 0-2 con una diana del Buitre, y en la vuelta otro gol del 7 otorgó el pase a la final. Allí el Real Valladolid fue la víctima, aunque el héroe esa tarde fue Gordillo al anotar después de una combinación entre el madrileño y el mexicano. El último año victorioso de la quinta se produjo la temporada 89-90. Había un nuevo inquilino de la parcela técnica, el galés John Benjamin Tosak, que llevó al plantel blanco a una liga récord con 107 goles marcados, 38 de ellos todos al primer toque de Hugo Sánchez, que se volvió a llevar el trofeo Pichichi. El Ateca maravilló en choques como ante el Valencia, el Zaragoza, el Tenerife, el Barça, el Cádiz o Logroñés y Castellón, firmando sendos hat-trick, bien secundado por el 7 que se unía a su fiesta goleadora. Los capitalinos sumaron 63 puntos y sacaron 9 a su más inmediato perseguidor, el Valencia. El triunfo liguero permitió disputar la Supercopa de la campaña siguiente, en lo que sería la despedida en forma de trofeo para el fenomenal dúo ofensivo madridista. Se dio un auténtico repaso al Barça al doblegarle en su feudo y avasallarle en el Bernabéu por 4-1 con 2 goles de Hugo, uno del Buitre y otro mítico Aragón desde 40 metros.